hay que tomar complejo B, hay que tomar ácido fólico. ¿Alguien toma ácido fólico ahí de vosotras? La levadura de cerveza tiene. Bueno, pues sería interesante también que todas estas cosas las incluyerais. Yo no sé cuál es vuestra frecuencia de entrenamiento, no sé si corréis todos los días, si no, corréis cuando queréis, es decir, todo depende un poco si os lo tomáis un poco más a nivel discrecional o lo tomáis un poco más regular, pero yo estoy hablando de una situación donde por lo menos entrenamos 4 o 5 días a la semana a correr, que bueno, que tú te adaptas a correr, pero muchas veces el cuerpo te está mandando señales de que hay algo que no está funcionando bien, porque el correr es una actividad dura. Pero el ácido fólico todos los días En la parte en la que el ácido fólico es muy interesante tomarlo y asociarlo al hierro y asociarlo al complejo B, sobre todo cuando tu cuerpo te está pidiendo que tu sudor está baja, no de forma masiva todo el año, tomarlo cada 3 días, pero deberías asociarlo de alguna forma y en los momentos en que descanso, pero siempre que compruebes con una analítica completa de que realmente tu cuerpo está necesitando esa dosis. Es un poco la parte importante. Sí, es importante lo que dices porque en dolores neuríticos intercostales se ha asociado el ácido fólico al complejo B1, B6, B12. Sí. Sí. Normalmente se suele asociar al complejo B. Si queremos hacer una buena prescripción para mejorar nuestra serie roja, glóbulos rojos, hemoglobina, etcétera, intentar que no sucedan situaciones tan extremas como la de vuestra compañera, porque eso ya llegar al límite. Posiblemente su lesión esté asociada con eso, es decir, si no te paras, el cuerpo te para. Habría que hacer un tema de hierro, habría que hacer una prescripción de ácido fólico, habría que hacer una prescripción de complejo B, que se debería tomar de forma mucho más habitual vosotras que nosotros, en pautas concretas y preparados para el tema de entrenar. Hombre, quien no entrena todos los días a lo mejor tampoco es necesario, pero es importante, interesante que solo que, bueno, dentro del grupo tenéis un excelente médico que todas estas cosas pueda hablar de alguna forma. Tú tendrías que estar aquí dándote No, tengo que grabar, que lo has hecho muy bien, ¿Dónde lo encontramos en los No tienes por qué, en teoría, salvo en algunas fases, que dejar de hacerlo. Es decir, siempre que llegues al parto en buena condición física, entre comillas, va a facilitar que un parto sea más óptimo o con más posibilidades de que no haya problemas. Es decir, mejorar la capacidad respiratoria, tener un buen sistema de transporte de oxígeno, una buena musculatura ventilatoria para en el proceso del parto, que es un esfuerzo físico muy grande, poder estar preparado. Fortalecer todo el tema del suelo pélvico y todo el tema abdominal, no haciendo abdominales clásicas, eso es otra, que habría que hacer, y respetando algunas cosas como que no tenemos que evitar lo que son, sobre todo los primeros 3 meses, que es el momento más crítico, que es donde los ginecólogos te dicen modera un poco la actividad física o intenta de alguna manera no hacer nada intenso. Hacer actividades que nos suban mucho la temperatura corporal. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, pues por ejemplo metiendo actividades de agua, lo que es natación. A lo mejor yo ahora mismo una persona, una mujer que se queda embarazada y lo sabe hace 3 semanas y empezamos una fase de calor, como está sucediendo ahora, no la diría que corriera en un principio, porque va a subir mucho la temperatura corporal y es un factor de riesgo. Lo que le diría es no para hacer ejercicio, pero vamos a nadar y vamos a hacer otras cosas que a lo mejor no has podido hacer en otros momentos, como es fortalecer la musculatura abdominal, fortalecer espalda, fortalecer todo el suelo pélvico, trabajar respiratorios, todo este tipo de cosas que puedes de alguna manera ir haciendo porque no lo has hecho antes. Y luego cuando pasen esos 3 meses sí que podemos hacer algo de actividad. No está recomendado los ejercicios de mucha flexibilidad, con lo cual todo el tema de estirar esas cosas, intentar, no porque aumenta mucho la laxitud, que aumenta mucho la flexibilidad, la parte del embarazo, que es otra de las cosas también que se suele evitar, y de alguna forma, siempre como prudencia, pues a lo mejor el último mes o mes y medio, que siempre es una fase donde se está mucho más incómoda por el aumento y el incremento del peso, ahí sí que deberíamos quizá dejar de hacer actividades físicas donde se provocara una sudoración grande, es decir, todo el tema de correr, aunque seguiría con otro tipo de ejercicios como son ejercicios respiratorios, suelo pélvico, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, yo conozco atletas que prácticamente han corrido hasta las 2 semanas o la semana antes y no ha pasado nada. Entonces, hay que perder un poco el miedo ante todo ese tipo de cosas, respetando los momentos como son los 3 primeros meses y las pautas que digo de no incrementar excesivamente la temperatura corporal, no hacer abdominales clásicos porque hacemos que podamos tener en el futuro problemas de retención de orina, y eso está comprobado. Es decir, hay que intentar hacer mucho más abdominales isométricos o posturales. Yo, si queréis, os colgaré una pequeña tabla de ejercicios que no son abdominales clásicos,
para que en caso de que queramos fortalecer la pared abdominal y el transverso abdominal, no sea con los abdominales clásicos de flexión de tronco, sino que sean con movimientos o con posiciones estables y fijas que de alguna manera fortalezcan sin perjudicar el suelo pélvico, porque la gran mayoría de los abdominales perjudican el suelo pélvico. Así que cuidado con las abdominales clásicas, que es una cosa importante. Y voy a decir una nota para terminar que os va a sorprender, y me la ha dicho la persona que más sabe, o de las que más saben de entrenamiento femenino, es el entrenador de posiblemente la mejor triatleta que hemos tenido en España, que es Ana Burgos, es Alberto Bataller. Ahí tenéis en anaburgos.info, www.anaburgos.info, él tiene colgado un montón de cosas de entrenamiento femenino, de todo esto que estoy hablando, con lo cual es de ley de recibo citarle, porque realmente es él el que más ha investigado todos estos temas, ¿eh? Y me comentaba antes de venir por teléfono que hay un último estudio, me ha sorprendido mucho, que relacionan, os vais a reír, pero es verdad, es un estudio científico de verdad, relacionan el consumo excesivo de Coca-Cola en las mujeres con osteoporosis. Échale, Mariloli.